Veamos ahora la estructura molecular del ADN. ¿Cómo es esa estructura molecular? La estructura molecular del ADN fue descrita por dos investigadores, James Watson y Francis Crick. Estos dos investigadores se basaron en varios estudios anteriores y en los trabajos de rayos X efectuados por Rosalind Franklin. Esta señora, esta investigadora, realizó una serie de fotografías de rayos X de la molécula de ADN y esa fue la base en la cual Watson y Crick desarrollaron el modelo de ADN. ¿Este modelo en qué consiste? Bueno, pues consiste en que el ADN está constituido por dos cadenas de nucleótidos. En un vídeo anterior hemos visto cómo se forma una cadena de nucleótidos, cómo se va uniendo un nucleótido a otro, formando una cadena. Pues nos dice que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Estas dos cadenas están enrolladas en sentido dextrógiro, es decir, hacia la derecha. Es normalmente esta imagen que se suele representar. Sería una cadena aquí. Y aquí la otra cadena, con un giro hacia la derecha. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí. En primer lugar, son dos cadenas. Dos cadenas dextróginas. Es decir, giran hacia la derecha. ¿Qué más? ¿Qué peculiaridad tienen? Pues estas dos cadenas están en sentido antiparalelo. ¿Eso qué significa? Que mientras que una cadena tiene un extremo 3' en un lado, en el otro el 5', ya sabemos a qué se refiere a que aquí dejamos el carbono 3' libre y aquí dejamos el carbono 5' libre. La otra cadena está al revés, es decir, se enfrenta el extremo 3' con el extremo 5'. Está colocada una por encima de otro. Si pusiésemos, por ejemplo, unas flechas para indicarlo, más o menos, una estaría en este sentido, vamos a poner aquí, por ejemplo, 3', 5', y la otra estaría en el sentido contrario. Siguen siendo paralelas, pero debido a que los extremos son distintos, se les denomina antiparalelas. Este sería 5' aquí y aquí 3'. Sería más o menos esta composición. Entonces vamos a poner aquí que son antiparalelas. Esto es lo que significa antiparalelas, ¿de acuerdo? Mientras que en una cadena tengo un extremo 3', 5', en la otra lo tengo justamente enfrentados. Delante del extremo 3' de una me encontraré el 5' de la otra. Además nos dice que estas cadenas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son unas uniones débiles. Cuando se calienta la hebra, la molécula de ADN, se separan fácilmente. ¿Y por dónde se unen? Pues se unen por las bases nitrogenadas. De tal manera que las bases nitrogenadas de uno de los lados se unen con las del otro lado. Aquí voy a poner del mismo color todas, pero ya recuerdo que en el vídeo anterior también mencionamos que existían 4 tipos: adenina, guanina, citosina y en este caso exclusivamente para el ADN timina, porque la otra base se llamaba uracilo. Esa base no estaba en el ADN, sino que estaba en el ARN.
Bueno, pues aquí es donde tenemos las uniones. Se unen entre ellas las bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno, representados en negro. Vamos a poner aquí, por ejemplo, puentes de hidrógeno. ¿Lo hacen de cualquier manera? No. Lo hacen de una determinada manera. Lo hacen de una manera que se llama complementariedad. Lo hacen por complementariedad. Complementariedad. ¿Eso qué significa? Pues que cada base nitrogenada en realidad tiene una complementaria a la que se va a unir, y solo a esa. No se va a unir a cualquier otra. De tal manera que si en una hebra me encuentro una base nitrogenada, en la hebra de enfrente, en la hebra paralela, me voy a encontrar su complementaria. Y solo esa. No me voy a encontrar ninguna otra. Solo me voy a encontrar esa. ¿Cómo es esta complementariedad? Bueno, pues tenemos que la adenina es complementaria de la timina y que la citosina es complementaria de la guanina. Entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno y entre citosina y guanina hay 3. Esta es la complementariedad. De tal manera que si aquí me encuentro adenina, aquí me voy a encontrar forzosamente timina. Si esta es guanina, esta es citosina. Si aquí hay adenina, aquí hay timina. Si aquí hay citosina, aquí hay guanina. Así, unas seguidas de las otras. Y siempre con este tipo de complementariedad. Nunca se va a unir una adenina con una guanina. Por ejemplo, la adenina con la guanina no se van a unir. ¿Por qué sabemos que no se van a unir? Porque no tienen en realidad sitio para unirse. Estos puentes de hidrógenos porque dejan expuestos unos grupos moleculares por los que se van a unir. Entre la adenina y la guanina no hay lugar físico para unirse, por lo tanto no se van a unir. Y por lo tanto, si aquí tengo una adenina, nunca me voy a encontrar enfrente una guanina. Siempre me encontraré una timina. Esto hay que recordarlo. Es muy fácil de recordar, tampoco es tan complicado. Y tenerlo siempre presente. Que cuando me encuentre una adenina en una de las hebras, en una de las cadenas, en la cadena de enfrente siempre me voy a encontrar con timina. Y viceversa, si me encuentro con timina, en la cadena de enfrente me voy a encontrar siempre con una adenina. Con la citosina pasa lo mismo. Citosina por un lado, en la otra complementaria la guanina. Y si me encuentro con guanina, en la complementaria me encontraré la citosina. Esta es la molécula del ADN. La molécula del ARN es más sencilla, porque solamente tiene una cadena. Solo una cadena. Por lo tanto, no tenemos complementariedad de ningún tipo. El ARN es monocatenario. Bien es cierto que hay varios tipos de ARN. Entonces hablaremos un poquito más en particular de la característica de la molécula del ARN cuando veamos los tipos que hay. Que hay 3 tipos principales de ARN. Vale. Los 3 tipos principales de ARN que nos vamos a encontrar dentro de las células, ya sean células procariotas o células eucariotas, son los siguientes. Nos vamos a encontrar el ARN mensajero. Nos vamos a encontrar el ARN ribosómico. Y nos vamos a encontrar el ARN transferente.
Todos los tres se sintetizan en el nucleolo a partir del ADN. Ya veremos un poquito más adelante el por qué proceso. Por eso dije que el ADN es la molécula que contiene toda la información. Dije en otro vídeo anterior. El ARN mensajero es aquel que tiene la información del ADN. Es como dice su nombre, el que lleva la información del ADN fuera del núcleo. El ARN ribosómico es el que forma parte de los ribosomas. Ya sabes, un poquito más adelante, en otro vídeo, veremos qué son los ribosomas. Y el ARN transferente es el que aporta los aminoácidos para formar las proteínas. ¿De acuerdo? Características moleculares. Los ARN son de una sola hebra, de una sola cadena, monocatenarios. El ADN vimos que era bicatenario, tenía dos cadenas unidas. En este caso es monocatenario. Otra característica, la pentosa. La pentosa es ribosa. Otra característica, contiene uracilo. Y no contiene timina. ¿De acuerdo? Solamente hay en el ARN transferente una estructura un poco peculiar. Este ARN transferente, aunque es monocatenario, sí que es cierto que tiene en algunas de sus partes estructura bicatenaria, porque el aspecto molecular, se le denomina de hoja de trébol, hace que algunas de sus partes estén unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Y algo peculiar que también tiene el ARN transferente es que en esta zona, aquí en concreto, existen 3 bases nitrogenadas concretas. A esto le llamamos anticodón. Ya veremos con qué se relaciona este anticodón. Son 3 bases concretas. 3 bases concretas. Juega un papel muy importante en el paso de la información de ADN a proteína. Estas 3 bases, el anticodón, juegan un paso muy importante en esto. Bueno, pues hasta aquí cómo son y qué tipo son los ácidos nucleicos.